Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriendo las Escrituras en este día, para sentarnos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Y abriré las Escrituras en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. Y dice así su palabra: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz:
¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hasta ahí. El libro de Apocalipsis contiene toda la revelación de lo que hay contenido en los cielos. Los cielos contienen la voluntad perfecta de Dios. Los cielos contienen todo el contenido del plan perfecto de Dios. Cuando la humanidad pecó y tuvo esa separación con la presencia de Dios, el Señor en ese principio hizo que los cielos fueran los depósitos, el contenedor de la voluntad perfecta de Dios. Por eso, cuando el Señor enseña en la oración modelo, hágase tu voluntad, así en el cielo sea aquí en la tierra. Y cuando hablamos que el Señor manda maná del cielo o palabra enviada, viene desde la misma voluntad de Dios. Ahora, tenemos claro que nada de lo creado puede contener a Dios. Es una figura, es una representación. Y aquí el apóstol Juan, el Señor le permite que se le revelara algo que él ya había experimentado aquí en la tierra. Entonces dice esta palabra que el Señor le muestra acontecimientos en el cielo. Y esos acontecimientos eran en un trono, en un ámbito específico. Y en ese trono estaba sentado el Señor. Y dice que él vio que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono contenía un rollo que es como el libro o los libros que nosotros tenemos ahora, pero sellados, cerrados. Que no lo podía abrir cualquiera, que era una revelación contenida, que era una escritura en una representación legal de algo que no se podía ejecutar si no era en una manera justa. Porque Dios es amor, pero también es justicia. Y es justo en equidad. Y dice que salió una voz del cielo diciendo un ángel fuertemente: ¿quién va a ser capaz de poder abrir todo este contenido, toda esta legalidad, todo este derecho que tiene en su mano derecha Dios? Y el apóstol Juan, estando en esa revelación, empezó a sentir un dolor en su corazón porque veía que nadie podía hacer eso. Y empezó a experimentar la tristeza que yo interpreto en revelación de que es como en el antiguo pacto, esperando y esperando que alguien pudiera venir como el Mesías a poder desatar ese contenido que estaba en misterios en la mano poderosa de Dios en los cielos. Entonces viene un colega de él, un apóstol, un anciano, estos que tenían la autoridad, y le dice: no llores. ¿Sabes qué? Ya está hecho. Ya lo hemos hallado.
Y ahí es donde él mira y enfrente del trono tiene a un cordero que ya había sido inmolado, que ya había pagado los pecados, que ya había vencido. Dijo, es el león de la tribu de Judá, el que estábamos esperando. Ya lo ha hecho. Ahora, qué tremendo. Juan lo había experimentado en la tierra, pero estaba recibiendo otro tipo de revelación en el cielo. Por eso llegó a angustiarse. Entonces, este anciano, en la representación, en el trono de Dios, había 24 ancianos, la madurez, que tenían coronas, que tenían autoridad delegada, que tenían el poder de juzgar juntamente con Dios. Esos ancianos estaban delante de este tribunal. Y también 4 seres vivientes, que es la representación del cuerpo de Cristo. 4 seres vivientes que estaban siendo testigos del Cristo corporativo que se iba a manifestar en la tierra a raíz del sacrificio hecho por ese cordero justo e inmolado. Entonces todo estalló de alegría y cambió la atmósfera. Y dice que este cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, agarró de la mano de ese Dios del que estaba sentado en el trono y poseyó ese derecho único de poder abrir los 7 sellos. El número completo, la plenitud de ese propósito que había sido algo que se había hecho en el Edén, pero que no se había podido lograr hasta ahí. Y estaban los nombres de nosotros ahí, la representación de la voluntad perfecta de Dios, el derecho de cada uno de nosotros, lo que Él tomó, ya ha vencido. Y este cordero tenía 7 cuernos, que significa un poder completo, que nadie se lo va a poder quitar. Aleluya. Y tenía 7 ojos de los espíritus de Dios, el Dios mismo, el discernimiento completo, y que dice que es el discernimiento soltado aquí en la tierra a través de Él. Aleluya. Aleluya. Miren, la reflexión en esta mañana, primero que somos vencedores juntamente con Él. Y nadie va a poder ahora arrebatar de las manos lo que ya está hecho. Pero también me enseña a reflexionar. Juan experimentó todo el camino de Jesús en la tierra. Pudo ver milagros, pudo ver maravillas, pudo ver el propósito, pudo ver el dolor de la cruz. Y también pudo ver su resurrección. Pero cuando Dios le abrió los cielos y le mostró los contenidos, a Él se le reveló lo que había acontecido en los cielos también. Él necesitaba una revelación más profunda. Él necesitaba ser revelado desde otro lugar, porque nosotros los hijos no nos podemos quedar solamente de lo que recibimos al ver aquí en la tierra, de lo que podemos entender o experimentar aquí en la tierra, sino que también tenemos que tener la plenitud en nuestro ser de que tiene que haber revelaciones, cada aún más mayores de lo que hay allí en el cielo, y nuestros ojos se ampliarán, porque Juan no era el mismo. Juan empezó a interpretar que cuando él estaba a los pies viendo a Jesús en la cruz, estaba aconteciendo esto en el cielo. El cordero inmolado estaba ahí en el cielo agarrando el rollo, el resucitado estaba agarrando el rollo. La revelación se amplió. Hermanos, tenemos que tener aún mayor revelación. No podés quedarte con la experiencia de un nivel, tienes que ir a otro nivel, tienes que transicionar y poder ver la obra completa. Los cielos se están empezando a vaciar, la revelación de Dios se está empezando a soltar, se está descodificando la revelación del Padre aquí en la tierra para que podamos funcionar como Él quiere. Los cielos viniendo a la tierra. Aleluya. Te invito a cerrar tus ojos
y a que puedas meditar en esta palabra. ¿Estás buscando la revelación de los cielos en tu vida? ¿O solamente te conformas con experiencias pasadas, con milagros terrenales, con cosas alcanzadas en lo natural? ¿O estás empezando a decir, Señor, yo quiero que también a mí se me corran los velos del cielo y empezar a ver su revelación? A ver cómo se descodifica y puedo entender con más profundidad tus planes, tus propósitos, tu voluntad perfecta, Señor. Enséñanos, Jesús. Meditemos. Quiero compartir algo que tal vez ya esto ha sido como muy, lo hemos profundizado aquí en la casa. Y he sentido en estos días volver a trabajar sobre este tema, pero en especial, no solamente por seguir afianzando enseñanzas sobre los hijos, sino que he sentido en el Espíritu que hoy esta palabra va a ministrar a personas directamente o principalmente alguien que está aquí presenciando la reunión. Esto va a ser transformador para su vida y va a ser algo de bendición. Hace unos días atrás, en estos cambios que vamos transitando hacia la primavera, hay unos días en la semana que nosotros tenemos a nuestra hermosa nieta en casa y veíamos cómo se congestionaba sus fosas nasales todo el tiempo con agua, con mucosidad, su pechito tomado, baba y veíamos que había un momento como que eso le iba decayendo cada vez más, ¿no? Y el médico no es de recetarle de darle medicamento, pero sí en este caso había que darle porque se agravaba y tosía y no dormía bien. Y cuando decaía su semblante, ya se presentaba la hora que le dábamos el medicamento. Y eso hacía que la bebé parecía como que se reanimaba, ¿no? Y sucedió que al estar con nuestra nieta nos contagiamos mi esposa y yo. Así que andábamos medio ahí que nos caíamos y nos levantábamos, ¿no? ¿Cómo trabaja un medicamento, no? Uno lo ingiere y parece como que de adentro hacia afuera genera los anticuerpos, ¿no? Y comienza a trabajar y como que el mismo medicamento, si hay algo que está afectando, empieza a trabajar de una forma poderosa y hasta hay veces logra, como decía, ¿no?, físicamente un decaimiento y de pronto uno empieza a renovarse y a fortalecerse nuevamente. Y me acordaba, no sé si, yo creo que todos tenemos la imagen de tirar una piedra en el agua, ¿no? Y vio cuando uno tira una piedra, comienza a formar una onda, se dice, ¿no? Y empieza un circulito y se hace más grande, es un redondel perfecto, ¿no? Una onda perfecta. Entonces comienza en un punto y se va
extendiendo. Y así es como nosotros debemos comprender. Y todos estos gráficos son para introducirlo en lo que le quiero hablar en esta hora. Y lo que quiero hablar es lo que dice Proverbios capítulo 4, en el versículo 22 de nuestras Biblias. Proverbios capítulo 4, voy a leer del 20. Es hermoso todo este relato. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, a las razones de Dios, no a las mías, porque yo tengo las mías. Yo digo, tengo razón, pero no tengo que buscar las mías, sino las de Él. Y fíjese lo que dice: no se aparten de tus ojos. ¿Sí? Recuerde lo que venimos hablando, la palabra. Hijo mío, ¿está atento a qué? Mis palabras. El 21 dice: no se aparten de tus ojos, ¿qué? La palabra. ¿Sí? Guárdalas ¿en dónde? ¿Sí? En un sentido del núcleo del ser. ¿Sí? No el corazón, músculo, órgano, sino en el núcleo de tu ser, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y la palabra del Señor dice que debe estar ahí en tu corazón. El versículo 22 dice: porque son vida, ¿a quién? A los que la hallan. O sea, hay que buscarla. Dígale al que está a su lado, hay que buscarla. Porque dice que los que la hallan. Hay gente que se la perdió. O sea, hoy no vinimos así como decir, bueno, si Dios me quiere tocar, que me toque, ¿no? Como cuando uno venía medio rebelde y quiere que Dios, a ver, si existís, ¿no? Parece como que todavía lo obligan a Dios. Si existís, respondeme lo que te pido, ¿no? Parece que Dios fuera un sirviente, un mayordomo, ¿no? El que le dice, ¿cómo se llamaba ese mayordomo conocido? Vení para acá, anda para allá y como que tiene que hacer las cosas. Dice que hay que buscarla y son medicina a los que le hallan, ¿no? Porque son vida a los que le hallan y ¿qué? Medicina para todo tu cuerpo. Dígale a alguien, hoy me estoy tomando una sobredosis. No estamos haciendo de las cosas del mundo, no, de la palabra, una dosis de la palabra. ¿Y cómo trabaja esa palabra? Es como te decía antes, ¿no? Como cuando uno toma el medicamento, pues la Biblia dice, son medicina. ¿Cómo trabaja? De adentro hacia afuera. ¿Qué es medicina para todo tu cuerpo? La palabra. Ahora, en la tradición evangélica y bajo la liturgia religiosa, dice, bueno, voy a leer un versículo como cumpliendo, como haciendo un ritual para que Dios me cuide y me guarde, que voy a ir al trabajo, pero no lo tomábamos como que ese versículo se haga vivo, se haga rema, una palabra revelada, una palabra viva, una palabra encarnada. Por eso las personas, hay veces te pueden citar la Biblia de memoria y se pueden reunir dos personas y dicen, no, porque Dios es soberano, te dicen, no, y te hablan todo así, pero nunca la palabra es encarnada. O sea, te hablan de un Dios todopoderoso, divino, glorioso, pero su vida y su condición y sus prácticas no se condicen con la Escritura. Pero aquí es una manera muy gráfica que te habla de la manera exterior, o sea, el cuerpo físico, la vista tiene que estar puesta en la palabra, el oído tiene que estar puesto en la palabra, no las pierdas, buscala, hallala, y cuando vos encontrás la palabra, esa palabra que la comés, la tomás y la haces propia, empieza a trabajar desde esta dimensión, de adentro hacia afuera. Es medicina, son vida a los que le hallan y es medicina para todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esa palabra es la que tiene que operar. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando está hablando de corazón, está hablando como Pablo habla del depósito. Y que en ese depósito lo que tenemos que tener depositado no es el historial de que me acuerdo lo que me pasó, lo que me hiciste o lo que no me acuerdo, sino que tiene que haber la palabra y las razones de Dios, no las mías.
Porque una persona enojada dice, no, pero yo tengo razón con lo que estoy pidiendo. Y la Biblia dice, mis razones, no las tuyas. Mis razones, no las tuyas. Entonces, tenemos que llegar al punto de abandonar nuestras propias razones. Porque hay veces nosotros queremos operar desde cierta forma. Esto me hace acordar cuando los discípulos del Señor Jesús le dijeron, ¿querés que mandemos que caiga fuego del cielo y los queme a toda esta ciudad? Creo que era un pueblo samaritano. Y Jesús le dijo, ¿qué se hacen tanto los guapitos y los poderosos? Ustedes no saben ni de qué espíritu son. Porque a veces a uno quiere tomar dentro de las razones, acciones según sus razones. Y tenemos que abandonar esas cosas y tenemos que empezar a tener bien claro lo que la Escritura nos enseña y lo que la palabra de Dios nos enseña. Y este proverbio tenemos que verlo en la revelación, no en la práctica religiosa. Bueno, voy a leer una porción porque yo conozco personas que dicen, yo sabe lo que hago. Si no puedo dormir en la noche, abro la Biblia y me la pongo en el pecho y duermo tranquilo. Mire, por más que se la ponga acá, tiene que estar acá adentro, no exteriormente. Y esto se han hecho como algo mágico del libro, ¿no? Y es cierto que es poderoso, que es la palabra de Dios, pero tiene que estar aquí. Tienes que hallar la palabra de Dios, tienes que hacerla esa palabra de Dios y tienes que comerla, la palabra de Dios, que sea medicina y alimento para todo tu cuerpo. Amén. No solamente cuando hablamos de razones, es que hay veces uno quiere poner su razón, es que hay órdenes, no solamente la razón de Dios o el sentido o el propósito de Dios, sino que hay órdenes que Dios está estableciendo. Por eso lo fundamental es obedecer a Dios, porque cuando de pronto Dios nos está pidiendo algo por encima de nuestra razón, nosotros tenemos que comprender y decir, Dios querrá algo diferente de esto. Dios está viendo algo que yo no veo. A ver, simple y sencillo. Pablo va con su caballo y va con todo un grupo de personas con el deseo de meterse en una ciudad y matar cristianos o llevarlo a la cárcel o meterlos presos. Va en un viaje con una redada, va con gente que van con esa convicción. Cuando va de camino, va a una ciudad de Damasco, es como que si sale un grupo de personas con una intención desde la ciudad de San Miguel y se van, no sé, para San Pedro, por ejemplo. Entonces ya la gente sabe de la zona ahí norte de la provincia de Buenos Aires que salió un grupo de acá y que está buscando a cristianos. Mientras va de camino, se le aparece el Señor en el camino y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? No solamente se le detiene el caballo, sino que Pablo baja y cae rendido y comienza a hablar con el Señor. Y los otros están alrededor escuchando, pero no entendiendo todo ni viendo todo. El Señor, mientras habla con Pablo, le habla en propia ciudad de Damasco a un hombre que le dijo, vas a tener que ir a una casa y orar por Pablo, Ananías. Y le dice, ¿qué? Yo voy a ir a orar por ese asesino. Hacía unos días había matado a Esteban. Había matado a Esteban. Hace unos días nada más. Y dice, yo no voy a orar por el asesino. Tenía sus razones. ¿Cuáles eran sus razones? Que me mate a mí. ¿Cuáles eran sus razones? Este es un asesino. ¿Cómo yo voy a orar por alguien que es contrario a nosotros? ¿Cómo es que yo voy a asistir en algo a alguien que es enemigo nuestro? Por ponerlo en la temática humana que uno pone, ¿no? Este es contrario a nosotros. Pero Dios le dice, anda. Porque yo no solamente tengo propósito, pero Dios era que le estaba ordenando. ¿Qué hacemos nosotros? Llega un momento donde tenemos que decir, o es mi razón o son tus razones. Entonces aquí dice que nosotros tenemos que tomar su palabra y tenemos que tomar sus razones. No, pero a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro. Tenemos que abandonar todo eso y para abandonar necesitamos comer la palabra. A ver, dígalo conmigo. Necesitamos comer la palabra. Porque la razón no la vas a bajar psicológicamente.
baja un cambio, Miguel, baja un cambio. No te enojes con tu suegra, que un cambio. Vamos a ir a comer la suegra, paciencia. Y la va mirando como diciendo, una te la soporto, dos me la aguanto, a la tercera levanto. No, así, no, usted no va a controlar las cosas así. Así nadie controla las cosas. Dice, bueno, vamos, yo me callo la boca. Pero en cuanto me diga, no, nunca va a controlar así. Siempre va a encontrar una razón para explotar, para prender la mecha y para justificar su razón. Siempre va a haber una razón. Siempre va a haber un motivo. 2 jóvenes de nuestra iglesia fueron a la cancha y los 2 se propusieron y dicen, no vamos a decir malas palabras porque la hinchada empieza a cantarle al referee, nosotros vamos tranquilos. Y entonces los 2 se pusieron en el alambrado, los 2, gente inteligente, hincha de Boca, ahí estaba. Y entonces estaban ahí a la primera jugada, a la primera, los 2. ¿Qué cobras? Y no se controla uno controlando con un autocontrol. Necesitamos la palabra. Entonces yo estoy mostrando ejemplos bruscos o burdos, pero necesitamos ser gobernados por la palabra del Señor. De esto es como una lámpara que prendí. Pero vayamos a Juan capítulo 6, donde en el nuevo pacto se nos hablan cosas más directas, más claras y más reveladoras. Juan capítulo 6, habría que leer todo el 6, pero vamos a leer el versículo 31. Habían sido alimentados. Jesús había alimentado 5,000 personas, para que usted tenga idea del relato. Jesús le mostró a los discípulos cómo los panes y los peces se multiplicaron. La multitud lo seguía al Señor. Y tienen una conversación, la multitud o los seguidores con Jesús. Y les dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces, la multitud habla con el Hijo de Dios y le cuenta lo que dice la historia. Y les habla del maná que descendió del cielo. La historia del maná es un relato real, cierto, pero no hay que tomar las cosas históricas, sino que Dios nos está enseñando algo. No hay que tomarlo como historia. San Martín cruzó los Andes, es una historia. Para Israel no era historia. Dios estaba instruyendo y enseñando algo. ¿Cuál era la enseñanza? Que a toda una nación, Dios, el Dios eterno, era el que lo sustenta. ¿Sí? Yo soy tu sustento, yo soy el que te proveo. Lo que vos necesitas, yo lo tengo. ¿Cómo había que hacer? Todos los días salir a recoger maná. ¿Sí? A ver, dígalo conmigo. Todos los días salir a recoger maná. Eso es una figura. Maná es el alimento. ¿Sí? Y nosotros comemos todos los días, ¿sí o no? Y 4 veces al día. A la mañana con un mate algo, a media mañana otro, al mediodía otro, ¿sí? De la palabra no lo tenemos que comer religioso, sino que necesitamos porque es medicina. Y es sabiduría. ¿Pero a quién? A los que lo hayan. Necesitamos comer. Dice, nuestros padres comieron el maná. O sea, pan que vino del cielo. Esta comida cayó del cielo. Todo es una enseñanza para el pueblo de Israel. Versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, cuando hace unos meses atrás dije que esto es una verdad y le produce una afirmación cuando Jesús dice, de cierto os digo, y les dice, no os dio Moisés el pan del cielo. El que se lo dio fue Dios, no Moisés. Moisés les dijo lo que iba a suceder. Mas mi Padre os da, ¿qué? Verdadero pan del cielo. Ahora Él le está diciendo, mi Padre os da verdadero el pan del cielo. El versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué? Da vida. No solamente ese pan desciende del cielo, sino que aparte es el que te da la vida. ¿Sí? Que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron,
Señor, danos siempre este pan. En realidad, no querían la vida. Querían una vida que les solucionara andar buscando pan. Veo cómo la mente humana trabaja de una manera y por eso necesitamos darle lugar a la vida del Espíritu. Señor, danos siempre este pan. Versículo 35 dice así, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué pasa? No creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Vuelve a afirmar el día postrero y la vida eterna. Versículo 48, salto un poco. Jesús vuelve a enfatizar, yo soy el pan de vida. 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y ¿qué les pasó? Murieron. Este es el pan que descendió del cielo. Él está parado ahí, le dice, yo soy el pan. Y este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come, ¿no qué? No muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Usted tiene que saber que comer carne humana es antibíblico, no estaba permitido en la ley. Entonces la gente se paraba y dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Lo vamos a asar a lo vamos a hacer a la parrilla? Porque el ojo humano no estaba entendiendo que comer la carne no era comer al Jesús físico. No era comer al Jesús encarnado, ahí el que estaba hecho carne, sino que había que comer la palabra que estaba en Cristo. Ahora, esto no es una idea mía. Esto es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo, la palabra, se hizo carne. Búsquelo. Juan 1, 14. La palabra se hizo carne. El verbo, entonces, el verbo, la palabra encarnada, yo necesito comer esa dosis. Yo necesito recibir la palabra. Entonces, vayamos al cuadro que le trae Jesús. Toda una nación está en un desierto y en ese desierto no existe otra manera de provisión que solamente comer maná, maná, maná y maná. Y esa es la figura que la provisión y el alimento para subsistir en el desierto es comer el pan que desciende del cielo. Pero sus padres igual murieron. Pero el que come la palabra de Dios, el que come esta palabra, no la va ni ver a la muerte. No verá muerte, porque esta palabra es vida en ti. Y vayamos a lo que te decía antes. ¿Cómo trabaja un medicamento? Es toda esta palabra, voy a ir a un punto, pero no puedo profundizar sobre eso. No, necesito otra cosa, otra prédica para eso. Pero, por ejemplo, San nos habla acerca del Tistemi. Ese medicamento, vio que cuando uno compra un medicamento dice antihistamínico, así lo pronuncié bien, Juli. ¿Lo pronuncié bien, Juli? Sí, antihistamínico. Entonces, ¿cómo trabaja? Usted toma eso y ese medicamento trabaja y acciona sobre el resto del cuerpo. Si usted tiene al Cristo dentro suyo, si usted tiene al Señor, el Señor, el que está dentro tuyo, es el que se levanta
en tu defensa. Por eso ese versículo que dice, mayor es el que está en mí que el que está en contra mío. Es más el que está con nosotros o dentro tuyo y dentro mío que el que está afuera. ¿Quién es el que está afuera? El rey de las tinieblas, los enemigos, las adversidades. Ah, pero yo tengo mis razones. Yo a este lo voy a agarrar y se lo voy a decir. ¿Son tus razones o vas a dejar que el que está adentro se levante dentro tuyo y sea él el que se levante? Sea él el que actúe. Ese es un punto. El Señor les muestra que ahora, para vivir, necesitan comer del verbo, comer de la palabra. Por eso Él habla de comer, creer en mí, y el que cree en mí tiene vida eterna. Porque Él es el verbo, es la palabra encarnada. Y le está diciendo, tienen que comer esto porque hay una unidad entre la palabra y Cristo. Es uno. Por eso yo le hablaba de las personas que dicen algo, pero no son lo que ellos dicen, simplemente ejecutan una palabra. La Biblia dice esto. Por eso el Señor es el verbo, es la palabra, y la palabra es Él, y Él es uno y la palabra. Entonces cuando comemos la palabra, lo estamos comiendo a Él, y la vida de Él está dentro nuestro. Y nosotros necesitamos esa vida, necesitamos que esa vida sea la que tome lugar dentro nuestro. Sea la palabra de Dios la que comience a morar en nuestros corazones. Porque nosotros necesitamos esa vida. Y aquí nos dice claramente dónde está la vida. En el versículo 63 del mismo capítulo 6, dice así, el espíritu es el que da ¿qué? Y la carne para nada aprovecha. O sea, la alimentación física es necesaria, pero nosotros necesitamos alimentar el espíritu. Voy de vuelta. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Necesito alimentar el ser interior, el espíritu que mora en mí, y que ese espíritu reciba el alimento, la dosis de la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Dando vuelta para poner versículos, después voy a hablar un poco más. Capítulo 3 de Juan, en el versículo 6, dice así, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el Señor nos habla de la nueva vida y la nueva vida es comer su carne y comer ese alimento que es la carne de Dios. En Juan capítulo 1, en el versículo 12 y 13 son conocidos, pero quiero tomar este punto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Fíjese lo que dice el 13. Los cuales no son engendrados. Entonces, el nacimiento no es producido humana o con sangre o con carne humana, sino en el espíritu. Te lo dice el versículo 13. El nacimiento. ¿Cómo se produce ese nacimiento? Bueno, así como se produce el nacimiento físico. Uno recibe la semilla, la matriz femenina recibe la semilla y concibe la semilla y produce una vida. Usted que está aquí, los que me están viendo y los que están escuchando, si conciben y reciben la semilla de la palabra de Dios, eso va a producir vida. ¿Y qué vida es la que va a tomar lugar? Es la vida del Espíritu. Y eso usted lo va a tener que alimentar. ¿Y cómo lo va a alimentar? Bueno, necesita buscar la palabra. Necesita recibir la palabra. Ustedes fíjense que muchas veces se ha hecho un mal entendimiento y estamos hay veces tomando toda persona que estuvo, así sea un mes en una iglesia,
deja de ir a la iglesia y lo primero que dice, el pastor no me vino a buscar. Y te recuerda el versículo, cuando el pastor dejó las 99 y me vino a buscar a mí y yo sería la oveja perdida. Saben el relato de la oveja perdida, pero yo te quiero llevar a la revelación y te quiero mostrar. Alguna vez Jesús llamó a los discípulos. Jesús le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Listo, siguió su camino. Porque si usted ve después de este relato que yo leí en el capítulo 6, dice que la gente le pesó la palabra y era dura y se le volvieron mucho atrás y nunca volvieron con él. Y los discípulos casi temblequearon y dijeron, maestro, esto es difícil. Y ahí es donde Pedro dice, ¿a quién iremos? Porque solamente tú tienes palabra de vida. Solamente tú la tienes, solamente en ti está la palabra. Porque Jesús le dijo, ¿se quieren volver atrás? Este es el punto. Jesús los llama, pero Jesús, que sería el hombre de Dios enviado a ellos, no los anduvo persiguiendo a él a ellos. Muchachos vengan, muchachos los voy a buscar, muchachos vengan. No, los discípulos dijeron, ¿dónde estabas, maestro? Y los discípulos fueron a la barca y lo querían buscar, o fueron a la montaña cuando él estaba orando. Los discípulos lo seguían a él. ¿De dónde sacamos la teoría de que Jesús lo tenía que llamar? Jesús los buscó y le dijo, sígueme, sígueme y sígueme. Pero después que los llamó, ellos tenían que perseguir la palabra, porque ahí estaba la palabra, que es lo que dijo Pedro. ¿A dónde? No tenemos otro lugar. Solamente en ti está la palabra. ¿De dónde sacamos eso de la ofensa? Y dice, yo iba a la iglesia, pero me hicieron una cosa. ¿Vos te crees que vas a justificar? Porque dice el relato que te leí en el libro de Proverbios, los que hallan. Así que hay que buscarla la palabra. Hay que ir a encontrarse con la palabra. Hay que recibir la palabra. Hay que buscar este alimento y con este alimento alimentar tu espíritu. Porque la Biblia, todo el relato que te estoy leyendo, habla de lo que es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios es vida, no es una tradición. Yo voy a esta iglesia, yo hace años que soy de esta congregación. No, yo necesito comer ese maná y alimentar mi espíritu. Y que alimentando mi espíritu es medicina para todo mi cuerpo. Dice que el espíritu afligido envejece y entristece y aún seca los huesos. Y no se trata de ser una persona que cuenta chistes, sino que vive la paz de Dios. Vive en el gozo del Señor. Vive confiado en Dios. ¿Cómo va a vivir confiado? Cuando la naturaleza de Dios lo habita. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, es espíritu. Y ahí es donde está la vida, ahí es donde está la naturaleza, en la palabra. Y yo necesito recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacía Israel? Todos los días un papá salía a buscar maná para toda la familia. Todos los días el líder de una casa tenía que salir y buscar el alimento para su familia. Usted, mamá, si es la única cristiana, usted si es el hermano menor o cualquier integrante de la casa, usted es el que lleva maná para su casa. Ahora, usted es el que tiene que llevar palabra, no es el que tiene que llevar, ¿qué te hizo tal? Y usted le llena, como decimos, el arco. ¿A vos te hizo eso? A mí me hizo esto también. Y empezamos a juntar rencor. No, nosotros tenemos que llevar palabra y tenemos que buscar la palabra. Y en la palabra hay vida y la palabra es medicina y la palabra es la que trabaja. Pastor, pero a mí me hicieron tantas cosas, a mí me hirieron tanto. Bueno, si vos tomás la medicina que tomás trabaja de adentro hacia afuera. Por eso te lo dije, el antihistamínico. Y Dios se va a levantar por ti. Él es mi ayudador. Él es mi juez justo. Pero ¿cuándo eso empieza a ocurrir? Cuando usted está alimentado en la palabra y puede recibir la palabra, si no tus razones van a gobernar sobre ti. Por eso te habla de las razones. Si yo lo llevara a Proverbios nuevamente, capítulo 4, te dice todo de una manera gráfica porque te habla muy como un nene en jardín de infantes. Que esto sea para tus oídos, que tus oídos escuchen esta palabra, que tus ojos estén en la palabra, porque dice que no se aparten de tus ojos, escúchala en tus oídos, guárdala en tu corazón y todo esto. Si usted termina el capítulo 4 de Proverbios y lo puede hacer, fíjese que el capítulo 5
te dice que si usted no hace este proceso, puede poner en... Y esto no es para traer miedo, porque estamos hablando en lo revelacional. Problemas matrimoniales. Si usted no permite que la palabra opere, esto puede traer problemas matrimoniales. Vamos a leerlo, porque veo que me miran como diciendo, pastor, ¿a dónde se fue? Vamos a Proverbio 4, ¿no? Porque lo veo como se perdieron. Dice, yo sabía que el muchachito le gustaba a la chica y cuando, como la telenovela, me perdí unos capítulos. El versículo 27, el capítulo 4, Proverbio, solamente para tomar y ver que nosotros pusimos los capítulos, pero esto no estaba antes. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, todo siguiendo la palabra. Versículo 5 dice, hijo mío, está atento a ¿qué? Mi sabiduría. Y a mi inteligencia inclina tu oído. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. De pronto te habla de la mujer extraña. Esta es mi esposa, la que tengo pacto. ¿Y por qué te habla la extraña? Porque la extraña viene a contaminar tu pacto. ¿Y cómo se pone en juego tu pacto? Porque no estás cargando la palabra. Que tu pie no se parte a la izquierda ni a la derecha, retén la sabiduría, la ciencia del santo. Eso te está hablando. Y si nosotros no hacemos de la palabra viva y nos movemos por tradiciones, no estamos alimentando nuestro espíritu, no estamos comprendiendo lo que es la palabra como alimento, nos puede hacer quebrar los pactos. Y yo tengo un pacto matrimonial con mi esposa, pero este pacto matrimonial está basado en mi relación con el Altísimo, en mi comunión con el Altísimo. Y lo que hace que mi pacto esté con ella, o sea, sólido con ella, es el que hace la solidez en mi pacto con mi Dios Altísimo. ¿Y cómo yo tengo mi pacto? Comiendo la porción diaria para mi cuerpo espiritual. Tengo que hallar la palabra y tengo que comer la porción diaria de la palabra. Son muchas verdades, estoy tratando de ser claro y no tirar muy a lo rápido. La oración que usted y yo tenemos como Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos, que todos ustedes pasaron por el catolicismo así. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Y qué? El pan nuestro de cada día. El maná que necesito para hoy, dámelo. Hoy usted no vino a cumplir. Hoy usted necesita maná. Hoy usted necesita un pan fresco y que al comer ese pan fresco sea tu antihistamínico y contrarreste lo que está afectando. Tal vez el que está delante tuyo tiene un problema de salud física y esta palabra se va a meter dentro de él y va a traer un milagro en lo físico. Pero otro que está ahí está en una crisis de familia donde algún componente de la familia no solamente actuó con hostilidad, sino con perjuicios en diversas áreas, o menosprecio, o económico, o algún área. Y el enojo tomó lugar. O sea, una razón para enojarte. Y hoy esta palabra está penetrando como un antihistamínico para quitar todo enojo. Y no es que no tenés sangre, porque el diablo va a buscar tus acciones externas. ¿Cómo le dijo a Jesús? Si vos sos hijo de Dios, vos podés hacer esto, vos podés hacer lo otro. ¿Qué estamos diciendo en esta casa? No te definen las cosas externas.
Usted no es definido porque usted lo supera a alguien con algo. Usted no es mejor que el otro porque lo superó en algo. Eso es competencia en la orfandad. Usted es hijo de Dios igual que yo, porque los dos nacimos del Espíritu y somos alimentados por la palabra del Señor. Porque de pronto el diablo te va a tentar y va a decir, vos viste cómo te trató. Y si vos fueras un hijo de Dios, vos le tenés que frenar y reprenderlo al diablo. Cuidado. Porque el diablo te puede poner razón y te lo va a mezclar con las escrituras. Porque a Jesús siempre se lo mezcló con la escritura. Escrito está, le decía. Escrito está, escrito está, escrito está. Y cuidado que el diablo venga a que tomes esas razones y abandones las razones de Dios. Así como Ananías cuando le dice, andá y orá por Pablo. Ni loco, ese me va a matar. Andá. ¿Y qué estaba Pablo? Pablo estaba en una ceguera. Pablo había tenido escamas sobre su vista. Y cuando vino él, le oró, le impuso las manos. Y dice que así como una película, como una cortina, se le cayó y recobró la vista. Eso tiene que ser lo que tome lugar en tu vida y en la mía. En el espíritu, que comiences a ver lo que no veías. Y que en esta noche, en esta mañana, se te caigan las películas y veas claramente la bendición de Dios para tu vida. Y no le permitas a tus razones, a tus enojos, a espíritus contrarios, a que tenés que demostrarle quién sos. Usted es quien es, porque nació de nuevo. Porque nacimos de nuevo, somos hijos de Dios. Aleluya. Van por lo menos más de 5 casos con los cuales he hablado con personas de esta congregación que en el trabajo sufrieron no solamente presiones la pasan mucho y siempre estamos hablando sobre eso, sino una actitud de menosprecio que hablando conmigo contuvieron las lágrimas. Un hermano me dijo, no se ponga mal si lloro. ¿Y llora qué problema? A mí no me va a afectar nada. Se sentía mal llorar delante de su pastor porque era un hombre ya de una edad madura. Le dije, no, estás equivocado. Lo hirieron tanto en el trabajo, lo menoscabaron, le utilizaron expresiones para dañarle. Ese hombre, padre de familia, quebrantado. Así traté en los últimos 15, 20 días. Más de 5 o 6 casos donde en la parte laboral el enemigo vino a desprestigiarlo. Pero no desprestigiarlo, no servicio, no sabe. Más profundamente. Hasta saquearle su economía y perjudicarlos económicamente. Nada de lo externo te define. No es por lo que tenés, no es porque el saco o el pantalón sea de una marca tal o cual o el colorido de moda, sino por lo que sos en la vida y en la intimidad con Cristo Jesús. Come el maná en esta mañana. Come el pan que está descendiendo del cielo, que es la palabra de Dios. Porque el Espíritu proviene del Espíritu y la carne de la carne. Y hoy estás recibiendo maná fresco. ¿Qué produce eso? No solamente un quebrantamiento. Después de ese quebrantamiento uno le quiere demostrar al otro. Le quiere demostrar lo equivocado que está. Y le quiere devolver. Y le quiere esto. Yo le dije, no hagas eso. No te metas en eso. No permita. Dice, pero pastor, me perjudicaron económicamente. Esto me causó un daño así. Yo estoy comprometido. ¿Sabe? Le contaba a mi esposa. Fui a hacer 3 compras pequeñas. Creo que eran 3 o 4 artículos de verdulería. Faltaban unas cosas más. Así, muy poco. Volví choqueado por el dinero el aumento y el dinero que se fue de la mano, que de pronto comprando esas 3 cosas. Yo digo, ¿y cómo hacemos, mi amor? Choqueado. Y no es porque tenga escasez, sino que vi que la economía parecía sacudida. Y ayer yo hablaba con una hermana y me dice, pastor, estamos con los números justos. Y cómo va la economía, esto nos va a apretar peor. Y si tenemos este perjuicio económico, entonces es la inflación, el perjuicio del jefe y las consecuencias. Tranquilo. El mismo Dios que te sostuvo hasta acá es el que te va a sostener después de acá. Y viendo la mano de Dios. Pero hay veces esas cosas externas atentan contra nosotros. Busca la palabra.
Hoy no te sientas solamente en la reunión diciendo, bueno, si Dios me quiere. No, esto es medicina y alimento a los que la hallan. Y es para buscarlo. Los discípulos decían, ¿dónde estabas, maestro? ¿Dónde moras, maestro? ¿Hacia dónde vas, maestro? ¿Qué quieres que hagamos, maestro? Ellos seguían la palabra. Ellos iban detrás de la palabra. ¿Y de dónde sacamos ese contexto? El pastor no me visitó. El pastor, por supuesto que yo tengo que cumplir mi rol de pastor y no estoy predicando esto para ninguna justificación. Estoy sacándote de una posición satánica. Estoy sacándote de una razón que quiere cautivarte. Estoy sacándote de una posición equívoca. Tenés que tener tu hambre por la palabra. El Señor dice, la vida está en la palabra. Y yo soy el verbo hecho carne. Usted fíjese todo el relato. ¿De dónde viene este relato? 5,000 comieron pan porque Cristo le dio. La cosa no era llenarle el vientre una noche. La cosa era que comiencen a identificar cómo ellos comieron una figura pequeña con la figura histórica de toda una nación en el desierto, con la figura que tenían ahora delante de ellos. El verbo hecho carne. La palabra encarnada. Al salir de esta reunión, no salgas con emociones externas. Cuando cantaron sentí una vibra. Cuando tocaron eso me bendijo. Cuando hicieron tal oración, no te vayas con un sentir. Sal de este lugar comiendo una doble porción de la palabra de Dios. Y como dijo Pedro, ¿a dónde voy a ir? Si solamente en ti hay palabra que carga vida y esa vida es eterna. Solamente en ti hay palabras de vida eterna. Solamente tú eres el proveedor de esta hermosa vida. En el libro de Efesios capítulo 4, y con esto estoy finalizando. Entonces, el corazón de esto es, usted y yo somos responsables de buscar la palabra y de determinarnos, ir por esa palabra y comer y alimentarnos y traer alimento para nosotros y ser alimento para otras vidas. Capítulo 4 de Efesios, versículo 17. 4:17. Pablo dice, esto pues digo, fíjese que es un requisito, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, tu vecino, algún otro que conozca, que andan como teniendo el entendimiento entenebrecido o oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos. Ahora, el pan vino para todo, pero había que buscarlo, dijimos, ¿no? Pero parece que hay gente que no lo buscó y lo despreció. Y eso le produce, ¿qué? Ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El versículo 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? Fueron cada vez siendo más insensibles, se entregaron, ¿qué? A la lascivia para cometer con alevosía, con avidez, toda clase de impureza. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vamos a personalizarlo. Yo no me agarré así de Cristo. No aprendió así a Cristo. No lo conoció así al Señor. No tomó así de Dios. Vamos a vuelta. Yo no aprendí así de Cristo. ¿Cómo estamos aprendiendo? Que tengo que buscar y perseguir la palabra. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis, ¿qué? Oído y habéis sido por él, ¿qué? Enseñado conforme a la verdad que está en ¿dónde? Jesús dijo que él estaba lleno de gracia
y verdad. Él es la verdad. En Jesús estaba contenido el Cristo eterno. Por eso es Jesús el Cristo, el Salvador, el Mesías Salvador. Y está contenida la verdad. Entonces cuando Él dice, comeme, ¿qué está comiendo? Gracia y verdad. ¿Y qué nos dice aquí? Mas vosotros no habéis prendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, o sea, comiste, y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Él. En cuanto a la pasada manera de vivir, y te dice ahora una práctica, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos, ¿en dónde? En el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. ¿De qué? De la verdad. ¿Cómo vamos a obtener eso? ¿Cómo vamos a recibir? Comiendo. ¿Comiendo qué? Comiendo la verdad. No mi verdad, ni tu verdad, ni la verdad tuya con el jefe, con la empresa. Comiendo la verdad. Y sabiendo que Dios es verdad. Y que Dios actuará a mi favor. Y que Dios operará. Minutos antes de descender a la reunión, mi cuñada me estaba cebando unos mates y me contó, hay una persona que está actuando de una manera, podríamos decir, agresiva espiritualmente contra mi persona. Y yo le digo, vos fíjate, nosotros así tenemos los brazos caídos, no estamos devolviendo como el boxeador, golpe por golpe, confiado en el Señor, porque Dios es el que se va a levantar y va a actuar. No es que yo tenga, que usted tiene que agarrar a alguien, si te lo voy a agarrar y te... No, tranquilo. El Señor se va a levantar. ¿Qué le pasa a estos hermanos? Sí, están padeciendo y están siendo afligidos injustamente, pero Dios es el que se va a levantar. Porque usted y yo no somos huérfanos. Tenemos un Padre que sabe cuidar de sus hijos. Y ese Padre, Señor, nosotros no tenemos que competir, demostrar, hacerle... No, nosotros tenemos que comer la palabra y hacer que la palabra nos habite y esa palabra sea la que traiga sanidad a todos nuestros cuerpos. No solamente física, esto que hablé ahora, tal vez la sanidad y está afectando tus emociones, tu interior. La palabra que hablaron fue muy injusta o tal vez más profunda. No solamente injusta. Hablaron de tu integridad. Hablaron mal de ti en tu integridad y eso te hiere. O sea, no hablaron verdad. Pero no importa, porque el diablo es padre de mentira. Y usted y yo estamos habitados por la verdad. La verdad es la que dará testimonio. La verdad es la que se va a manifestar. La verdad es la que actuará. Tal vez ahora estás en el proceso donde el callarte la boca te está perjudicando peor. El no actuar tal vez te hunde peor. El no reaccionar como quisiera que reaccione cualquiera o como reaccionabas antes. Pero ahora no se trata de reaccionar o devolver o actuar en una autodefensa. Él es el que se va a levantar. La Biblia habla como poderoso gigante. Es el Dios todopoderoso que se va a levantar. Es el Señor es el que se va a mostrar y va a mostrar la verdad de Dios. Y que va a actuar en tu favor. Dice, pastor, pero no aguanto con lo que me hicieron, esto me está hiriendo. Bueno, calma tus razones por la palabra. Contrólate. Y vas a ver cómo una gracia se va a soltar sobre ti. Como una gracia poderosa va a venir mayor cuando supiste soportar o tolerar o resistir. Como dijo Pablo, aún hasta la sangre. En un momento parecía que no iban a tener ni vida, pero resistieron confiados en el Señor. ¿Se acuerda que hace unos meses atrás o unas predicaciones atrás yo le contaba que estaba en el campo y vi cómo mataban a un chancho?
y que el cuchillo que lleva el gaucho ahí inclinado en la cintura atrás, se le introduce por aquí, por encima de las vértebras hasta llegarle al corazón, y el chancho grita. ¿Sí? ¿Sabe? El cordero se lo mata de otra manera. Y el cordero se lo cuelga y se lo degüella. Y el cordero... Aleluya. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Mira que está a su lado y dígale, si alguno está chillando es un poco chancho, dígale. ¿Qué dice la Escritura? Como cordero enmudeció su boca. Yo veía ese cordero colgado y que como estaba cabeza abajo, la sangre le pasaba. Y solamente lo que vi es cómo reaccionaba el cuerpo, o sería los nervios, así que se sacudía. Pero nada. Pero créame que vi cuando mataron al chancho. Y el hombre que estaba conmigo, que era un gaucho, parece que la hoja del cuchillo no llegaba bien y él la empezó a empujar con el dedo, a meter más allá de la empuñadura, porque si tengo que llegarle bien al corazón, si no, no muere. El diablo quiere venir con cosas a tentar en lo profundo de tu ser, de tu corazón. Y por ahí te lo está clavando más el cuchillo. Y no chilles, porque el diablo está viniendo con cosas a profundizar. ¿Qué dice la Escritura? Yo leía en el libro de Proverbios que hay palabras que son como espadas golpeadas, ¿no? Y hay gente que parece que te está cortando y te está golpeando como espada. Y que te está cortando en pedacitos. Pero las palabras del sabio son completamente diferentes. El Señor dice, mis palabras son medicina para todos tus huesos. Luego dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y más allá que haya una broma, si estuviste chillando, cambia y vos tenés que saber que sos un cordero que vas a enmudecer. El proverbio dice, ponele lazo a mi boca. Si tal vez tu carácter te traiciona, pídele al Espíritu Santo, guarda mi lengua, guarda mis labios, que no responda, que no reaccione, que no actúe, que sea tu palabra. Que aprenda a no pagar mal por mal. No estamos en el antiguo pacto ojo por ojo, no estamos en el diente por diente, sino en poner la otra mejilla y callarnos y quedarnos y que Cristo sea levantado dentro de nosotros. Que el Cristo que mora en ti sea el que se levanta. Aleluya. Inclina tu cabeza. No te sientas en ningún momento avergonzado ni señalado. Si tal vez Satanás en estos últimos días clavó el cuchillo tan profundo y usted dice, pero me partió en dos, pastor. Esto que me pasó es como una estaca en el corazón. Tengo un dolor en el pecho por esto. Tal vez tus sueños, como me dijo una persona en el día de ayer, dormí pero no descansé. Tal vez tus ojos se cerraron, pero tu espíritu estuvo tan dolido, tan intranquilo, que si te hubiéramos filmado te sacudías porque estaba choqueado tu interior. Pero en esta mañana yo quiero que comas maná que viene del cielo y que traiga medicina a todo tu cuerpo, sane todo tu ser en el nombre de Jesús y obre poderosamente. Que hoy el Espíritu de gracia, el Espíritu del Señor trabaje sobre ti más poderosamente. Y quiero que esta medicina sane ese corazón donde Satanás clavó el cuchillo
Y la herida, como dice la Escritura, era una herida de muerte. Era una herida mortal. Era una herida que atentó contra tu vida. Era una herida que vino a atacarte y a producir muerte. Pero se levantó el Espíritu de Cristo. El Espíritu de vida tomó lugar dentro tuyo. Y en esta hora quiero que comas una doble porción. ¿A quién iremos? ¿A quién buscaremos? ¿A dónde vas a ir si solamente en Dios está la vida? Y la vida es la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Recibe de esa vida. Recibe de la vida de Dios. Hoy quiero traer más y más de la palabra de Dios y que recibas una dosis poderosa. Y esto no es que no te entendemos, no te comprendemos, sí que te comprendemos. Es el mismo transitar cristiano, el tuyo que el mío. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Deja que Dios tome cuenta del asunto. Deja que Dios, el juez justo, que es tu papá y el mío, sea tu defensa. No sean tus razones, sean las de Él. No sea yo abortando algún propósito que Dios esté tratando conmigo. Jesús le dijo, comieron maná, vieron el pan, vieron cómo se alimentaron todos se saciaron. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Pero si ustedes comen este pan, si ustedes comen la vida de Cristo, si ustedes comen el Cristo eterno, si usted come la verdadera comida, hoy se te produce una vida en tu interior que te resucita en el día postrero. Señor, oro para esas personas que nos están viendo y que nos están siguiendo y que están escuchando, para que el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios se manifieste más y más y más y más poderosamente en tu vida. Y que ahora, frente a esa situación que el enemigo vino a penetrarte con cosas bien profundas, a cosas que te destruyeron, te dejaron casi sin vida. Fue el diablo que vino a clavar un cuchillo en lo profundo de tu corazón y quiso matarte. Pero ahora estás pasando a ser cordero. Enmudecé tu boca, enmudecé tus razones y come de esta porción que traerá vida, restauración, cobertura, gracia, favor de Dios para ti y toda tu casa. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe la palabra de Dios. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe consolación, fortaleza, gracia que solamente viene de Dios. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Hoy recibe de esa gracia. Recibe de esa verdad.